Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de temas que le competen a los empleadores y a los trabajadores. Hemos invitado al congresista Mario Tubino Arias Schreiber. Él es presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y vamos a hablar con él cuáles son los proyectos de ley que finalmente se han aprobado, se han convertido en leyes dentro de esta legislatura y cuáles son los proyectos que se vienen, que probablemente estén saliendo pronto y que tengan un impacto en el mercado laboral. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Hugo Wiener, él es presidente de Agrobanco. Vamos a hablar con él sobre la promoción que se está haciendo actualmente a las microfinanzas rurales y adicionalmente a eso también al grado de inversión que acaba de obtener Agrobanco, cómo esto podría impactar eventualmente en el crédito hacia la agricultura. En la tercera parte del programa vamos a hablar sobre el sistema de detracciones que ha cambiado desde el 1 de noviembre. La SUNAT ha emitido una nueva legislación con respecto a cómo va a funcionar el sistema de detracciones. Han pasado de 8 franjas a 4 franjas solamente en porcentajes y hay una serie de nuevas definiciones que vamos a conversar con el abogado tributarista Jorge Rodríguez en la tercera parte del programa. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico. Y antes de empezar el programa, quisiera hacer un comentario con respecto a lo explicado por el MEF, por el Ministerio de Economía y Finanzas, que ha señalado un retroceso en la expectativa de crecimiento en el cuarto trimestre del año. Inicialmente se proyectaba un crecimiento en el cuarto trimestre del año entre 6 y 6.5. Ahora la expectativa del MEF es de un crecimiento en el cuarto trimestre de 5.5 a 6%, lo que implica pues una baja en la expectativa inicial del Ejecutivo. Y esto definitivamente va a tener algún tipo de impacto, me imagino. Lo importante es que las inversiones, sobre todo la confianza de los empresarios y la confianza del consumidor se mantengan para que el próximo año podamos cerrar con cifras, más o menos aceptables de crecimiento. Empezamos con el congresista, nuestro primer invitado, el señor Carlos Tubino. Él es presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muy buenas noches, Luis Alexis, sí, a tu disposición. Me gustaría entender primero un poco cuál es la agenda que ha tenido la Comisión de Trabajo y Seguridad Social durante esta legislatura y cuáles son las principales leyes que se han dado. Sí, mira, primeramente, en esta legislatura que yo estoy a partir del mes de julio en esto, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es aperturarnos totalmente, tanto a las centrales sindicales como al empresariado. Es decir, nosotros queremos mantener a nuestra Comisión de Trabajo con las puertas abiertas. Si podemos intervenir para evitar conflictos sociales, huelgas o cosas por el estilo, pues ahí estamos. Incluso entiendo que, representantes de gremios sindicales usualmente trabajan directamente con usted y los Por ejemplo, el día de mañana estamos con un almuerzo de trabajo, o un desayuno de trabajo, con todas las centrales sindicales. Va a estar el señor Benigno Chirino Sotelo, presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú, el señor Rolando Torres Prieto, secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, CATP, el señor Nazario Arellano Choque, secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores, CGTP, y señor Guillermo Onofre, secretario general Central Unitaria de Trabajadores del Perú, el CUT. Y con ellos, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a intercambiar opiniones. ¿Cuáles son las cosas que más les están inquietando? ¿Cómo podemos encaminar sus inquietudes? Y en mi caso, como presidente de esta comisión, tratar de llevar las cosas a una posición en el medio. Ni terminar afectando al empresariado, porque nosotros necesitamos en nuestro país puestos de trabajo dignos y que esto no se detenga, que aumenten los puestos de trabajo. Y por otro lado, necesitamos también que no existan abusos en el Perú, ¿no? Y darle los derechos. Así es, los derechos que le corresponde al trabajador. Así es. Entonces estamos en eso. ¿Cuáles son las principales leyes que han salido en esta legislatura en temas laborales? Mira, nosotros apenas asumimos, nos encontramos con este tema, que fue el tema relacionado con las aportaciones que se obligaban a los trabajadores
en el tema de las AFPs, ¿no? A los independientes. Así es, a los trabajadores independientes. A la hora que tienen que hacer sus recibos profesionales, les cayó como un baldazo de agua fría porque faltó información el tema de tener que hacer un aporte del 12%, ¿no? Pero eso de frente, aparte de su 10%, de su impuesto a la renta, entonces al final era 22%, de un día para otro. Entonces, eso realmente nos preocupó. Entonces, nosotros inmediatamente sacamos nuestro proyecto de ley para que esto se suspendiera por un año. A nosotros lo que nos gustó es que, y digo a la bancada de Fuerza Popular, yo soy de esa bancada, presentamos un proyecto de ley para suspender eso, porque si no se había informado adecuadamente al trabajador independiente, esto lógicamente tenía que suspenderse en un año. Y a nosotros nos gustó que sí, el gobierno acogió esto. Y se hizo la gradualidad al final. Así es, y se hizo la gradualidad y las cosas al final tuvimos coincidencias. También se sacó un proyecto de ley que también se incorporó acá, que se anexó, que fue relacionado con los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que no tienen por qué obligarles a hacer otro aporte, ni el próximo año ni después, porque ya aportan a un sistema previsional, que es la Caja Militar Policial. Entonces, eso, la verdad que fue un tema... Que es la ley que exonera al personal militar policial del aporte al sistema previsional. De las AFPs. Se pueden hacer en forma voluntaria, pero ellos ya están aportando a la Caja Militar Policial. Entonces, doble aporte, si es que lo desean hacer, bien, pero no obligadamente. Luego, hemos sacado la ley del ejercicio profesional de los trabajadores sociales, un tema que estaba realmente pendiente. ¿Por qué? Porque trabajadores que hoy lo hacen junto a los trabajadores de la salud, como los médicos, las mismas enfermeras, químicos, farmacéuticos, todo, los únicos que en el sistema de salud no tenían una ley que los proteja, que le dé valor al trabajo que realizaban o que realizan, son los trabajadores sociales. Entonces, esta ley ha sido aprobada por unanimidad en 2 votaciones que han estado diferidas de acuerdo a la ley, ¿no? Y no han sido hechas inmediatamente, beneficia a 15.000 trabajadores. Otra... Con respecto a la ley del ejercicio profesional de las trabajadoras sociales, ¿cuáles son los principales puntos de la ley? ¿Cuáles son los principales impactos que va a tener este grupo de trabajadores? Primero, que se le da el principio del derecho a la igualdad, el reconocimiento jurídico a los trabajadores sociales como una labor que está reconocida por el Estado, y se le da una serie de reconocimientos, básicamente, sobre todo a la labor profesional que ellos realizan, igual que otros trabajadores, que eso les va a permitir, por supuesto, agruparse, agremiarse y en fin. Esto está bien. Esto ha sido recibido positivamente por todas las bancadas políticas en el Congreso, ¿no? Lógicamente, las trabajadoras sociales venían pidiendo esto. Ahora, todo esto está adecuado a la ley Servir. O sea, no hay ninguna acotación que pueda hacer que esto genere un problema de ejecución por parte... Con la ley de servicio civil, digamos. Entonces, en eso nosotros estamos en coordinación también con el Poder Ejecutivo. Lo que no queremos es que las leyes que estamos aprobando a través de la Comisión de Trabajo y que se aprueban en el Pleno sean después observadas. Genera todo un problema. Claro, una ley observada regresa nuevamente al Congreso, pasa nuevamente a la Comisión, si se quiere ir a la insistencia, entonces se necesita mayoría calificada después en el Pleno. La verdad que se convierte ya en un problema y termina medio en el olvido de esa ley. Entonces queremos que si hay algún tema que no está o que exista alguna discrepancia, ver de hacer las coordinaciones. Con el Ejecutivo antes de... Es mejor. Estamos tratando, no todo, pero tratando de que haya un canal de comunicación. De acuerdo. Y para eso estamos usando, pues, vamos a decir, a los representantes, en este caso, del Ministerio de Trabajo, en el Congreso de la República, y los coordinadores, y hacer las cosas bien. Hay una serie de proyectos de ley, e inclusive hay algunos dictámenes que ya se han dado dentro de la Comisión,
que, digamos, pueden ser de interés público en realidad. Y me gustaría tratar algunos porque son las posibles leyes que se pueden venir en el futuro. Una de ellas tiene que ver con un proyecto que usted ha presentado, justamente sobre el tema de la CTS. ¿Nos puede explicar, por favor, de qué se trata este proyecto que regula el pago de la CTS a aquellos trabajadores estatales que están en el régimen 728, o sea, en el régimen laboral de la actividad privada? A ver, cuéntenos un poquito de este proyecto. Este proyecto de ley básicamente es haciendo justicia al trabajador del Estado, en el sentido de que hoy, mediante la ley Servir, el trabajador del Estado no se le va a hacer los aportes que sí se le hace a un trabajador privado semestralmente o anualmente, ¿no? Si no se hace al final cuando, digamos, cesa la relación o el vínculo laboral. Así es. Y entonces, a nosotros no nos parece que eso esté bien, porque acá debe haber un tema de equidad. Entonces, esto el Poder Ejecutivo no está de acuerdo, ¿no? Pero vamos a ver de que esto llegue a generar un consenso, porque en eso estamos. Entonces, estamos viendo este proyecto de ley porque sí nos parece justo. ¿La lógica detrás cuál es? La lógica detrás de aportar al final es una lógica del Ministerio de Economía y Finanzas, de que no existe la sostenibilidad financiera para poder hacer frente a al pago de la CTS semestral. En todo eso caso es lo que manifiesta el Ministerio de Economía. Nosotros creemos que sí se puede hacer. Ahora, el tema es, el privado cuando hace el depósito en la CTS, por ejemplo, digamos, el empleador del privado le hace el depósito en la CTS, tiene un interés, este interés bancario. Ese interés, no estoy seguro, ¿se respeta en el caso de los trabajadores estatales? Sí, mira, pero no en la misma forma como puede ser en la parte privada, porque en la parte privada este es un depósito que está en una cuenta bancaria y lógicamente tiene intereses bancarios. Acá hay un aporte que se le quiere dar un incentivo, pero no es el mismo. Entonces, acá el tema es que debe haber una igualdad de condiciones. Entonces, nosotros estamos buscando eso. A nosotros nos parece justo eso, ¿no? Entonces, no debe haber una diferenciación. Inclusive, el trabajador privado, de acuerdo a los aportes que recibe, puede hacer retiros, ¿no? Dependiendo de una cantidad máxima, claro, hasta el 70% de retiro después de 6. Así es. Entonces hay todo un tema, así es. Claro. Todo un lo cual le da liquidez y dinero en el bolsillo al trabajador de las empresas privadas para poder hacer algún tipo de gasto. Así es. Aunque no es la lógica de la CTS, ¿no? Que es justamente la CTS para cuidarse en el eventual caso del desempleo, ¿no? Del desempleo, claro que sí. Pero por lo menos puede hacer eso, o sea, con los excesos que pueda tener de acuerdo al número, creo que son 6 sueldos, si no me equivoco, y de ahí se aplica este criterio. Pero al final, me parece a mí que debe haber igualdad. Entonces, eso lo estamos viendo. Es uno de los proyectos que están dentro de la Comisión en revisión. Así es, lo estamos viendo. Que tiene la oposición del Ejecutivo por obvias razones, que tiene que ver con un tema de caja de corto plazo, ¿no? Es decir, el fisco tendría que sacar el dinero cada 6 meses. Así es. Hay otro proyecto que tiene que ver con la devolución de los aportes previsionales a las AFPs de los trabajadores independientes que aportaron en agosto, porque en teoría todas aquellas personas que aportaron, aquellos trabajadores independientes que aportaron en agosto, simplemente el dinero se quedó ahí, ya no hubo devolución. Claro. Hay una presentación de un proyecto que también es de usted, ¿entiende? Sí, es nuestro y de la bancada de Fuerza Popular, que nosotros, por supuesto, queríamos que se hagan estos, que se devuelva este dinero. Cuando vimos que esto podía obstruir la ley que se aprobó, entonces dijimos, mira, mejor presentamos un proyecto de ley para separar